Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el romance. Y no cualquier romance, uno que nos ha robado el aliento a todos. Hoy vamos a desentrañar la magia, la química y todos esos momentos, que nos regalaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de su icónica relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, y porque su historia sigue siendo tan fascinante incluso hoy. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, curiosidades y análisis profundos sobre lo que hizo tan especial esta pareja. Exploraremos esos momentos clave, esas miradas que lo decían todo, y esa conexión que traspasaba la pantalla. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme a recordar y celebrar el fenómeno Hande y Kerem. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, y su apoyo significa el mundo para mí. Así que ya saben, a darle al botoncito de suscribirse y a formar parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Empecemos por el principio. ¿Recuerdan cómo nos enamoramos de Eda y Serkan en Senkalkam? Fue una locura. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo actuación, era algo más. Era esa chispa, esa conexión que sentías que traspasaba la pantalla y te hacía creer en el amor verdadero. Y es que, vamos a ser honestos, la historia de Eda y Serkan es un cuento de hadas moderno. Ella, una chica humilde y soñadora, él, un arquitecto exitoso, pero con el corazón congelado. Un contrato de matrimonio falso que termina convirtiéndose en el amor de sus vidas. ¿A quién no le gustaría vivir algo así? Es el sueño romántico por excelencia. Pensándolo bien, la premisa de Senkalkam tiene todos los ingredientes para el éxito: un protagonista masculino distante y exitoso que necesita urgentemente suavizar su imagen, una protagonista femenina llena de energía y positividad que irrumpe en su vida como un huracán, y una serie de situaciones cómicas y románticas que los obligan a interactuar constantemente. Es una fórmula que funciona, pero que solo alcanza la grandeza cuando los actores logran transmitir esa magia especial que todos esperamos. Pero la magia no se quedaba solo en la ficción. Los fans, nosotros, empezamos a sospechar que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem fuera de las cámaras. Y es que las redes sociales ardían con fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo momentos especiales, riendo y divirtiéndose. Era evidente que había una conexión muy fuerte. Los detrás de cámaras de Senkalkam eran una mina de oro para los fans. Cada vídeo, cada foto, era analizada hasta el último detalle en busca de pistas sobre su posible romance. Se comentaba la forma en que se miraban, las bromas que se hacían, incluso la manera en que se tocaban accidentalmente. Todo era interpretado como señales de que su relación iba más allá de la amistad. Y claro, las redes sociales no ayudaban a mantener el secreto. Ambos actores eran muy activos en Instagram y compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus comidas, sus momentos de relax. Y aunque al principio intentaban ser discretos, poco a poco se fueron relajando y mostrando más cercanía. Recuerdo perfecto esas entrevistas en las que intentaban disimular, pero sus miradas los delataban. Se notaba que se admiraban, se respetaban y, lo más importante, se querían. Y claro, los fans no tardamos en crear hashtags, fanpages y todo tipo de contenido celebrando su amor. Éramos un ejército de Anchors Shippers listos para defender su relación. Los Anchors Shippers se organizaron como una verdadera fuerza de la naturaleza. Crearon cuentas de fans en todas las redes sociales, publicaron cientos de miles de fotos y vídeos de Hande y Kerem, tradujeron entrevistas a varios idiomas, e incluso organizaron eventos online para celebrar su amor. Su pasión era contagiosa y su dedicación era impresionante. Eran capaces de rastrear cada movimiento de los actores, identificar los lugares donde se encontraban, e incluso anticipar sus próximos pasos. Su objetivo era claro: apoyar a Hande y Kerem en todo momento y demostrarles que su amor era celebrado y admirado por millones de personas en todo el mundo. Algunos incluso llegaban a extremos enviando regalos a los actores, escribiendo cartas apasionadas, e incluso acampando frente a sus casas. Pero en general, su intención era buena: demostrar su amor y apoyo incondicional. Y luego llegó la confirmación. El boom. Hande y Kerem confirmaron que estaban juntos. La internet explotó. Fue una noticia que llenó de alegría a millones de personas en todo el mundo. Por fin, nuestro sueño se había hecho realidad: Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem, eran una pareja en la vida real. La confirmación de su relación fue un evento de proporciones épicas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, emojis de corazones, y comentarios llenos de alegría.
Los hashtags relacionados con Anker se convirtieron en tendencia mundial, y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Era como si el mundo entero estuviera celebrando un matrimonio real. Los fans se sintieron vindicados. Después de meses de especulaciones y rumores, finalmente tenían la confirmación oficial de que su amor era real. Y por supuesto, no perdieron el tiempo en celebrar. Organizaron fiestas online, publicaron vídeos conmemorativos, e incluso crearon memes divertidos sobre la situación. La emoción era palpable. Su relación fue como un torbellino. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, mensajes de amor y apoyo mutuo. Parecía que vivíamos en una película romántica. Nos mostraron que el amor verdadero existe y que puede surgir en los lugares más inesperados. Su relación pública fue una verdadera delicia para los fans. Hande y Kerem no escatimaron en muestras de afecto, y compartieron momentos íntimos de su vida juntos a través de sus redes sociales. Viajaron por todo el mundo visitando lugares exóticos y disfrutando de la compañía del otro. Publicaron fotos y vídeos de sus aventuras, mostrando su complicidad y su amor. Era como si estuvieran viviendo un sueño, y nos permitían compartirlo con ellos. Asistieron juntos a eventos públicos, desfilando por la alfombra roja con elegancia y sofisticación. Se tomaron fotos con los fans, firmaron autógrafos, y se mostraron siempre amables y cercanos. Su presencia era magnética, y atraían la atención de todos los presentes. Me acuerdo especialmente de sus viajes. Eran épicos. Desde las playas paradisíacas hasta las ciudades más cosmopolitas, Hande y Kerem compartían sus aventuras con nosotros a través de sus redes sociales. Y cada foto era una prueba de su amor y felicidad. Sus viajes eran una fuente constante de inspiración para los fans. Cada destino era cuidadosamente elegido, y cada foto era una obra de arte. Se les veía relajados, felices y enamorados. Visitaban museos, restaurantes y lugares emblemáticos de cada ciudad. Se sumergían en la cultura local, probaban la gastronomía, y se relacionaban con la gente. Era como si estuvieran viviendo una segunda luna de miel constante. Y por supuesto, no faltaban las fotos en la playa, donde se les veía bronceados y felices. Se bañaban en el mar, jugaban en la arena, y se besaban bajo el sol. Eran la imagen perfecta de la felicidad. Y no solo eso, también se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Se animaban, se elogiaban y se celebraban sus éxitos. Era una relación basada en el respeto, la admiración y el amor incondicional. Su apoyo mutuo era evidente en cada proyecto que emprendían. Hande siempre estaba presente en los estrenos de Kerem, y Kerem siempre apoyaba a Hande en sus campañas publicitarias. Se elogiaban mutuamente en las entrevistas, destacando el talento y la dedicación del otro. Era una relación de iguales, donde ambos se respetaban y se admiraban. Celebraban los éxitos del otro como si fueran propios, y se consolaban mutuamente en los momentos difíciles. Su relación era un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para el crecimiento personal y profesional. Pero como en toda historia, también hubo momentos difíciles. La fama, la presión mediática, los rumores. Todo esto puede afectar una relación. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. La fama y la presión mediática pueden ser un peso insoportable para cualquier relación. Los rumores, las especulaciones y las críticas pueden minar la confianza y el respeto mutuo. Hande y Kerem no fueron inmunes a estos problemas. Su relación fue constantemente analizada y juzgada por los medios de comunicación y por el público en general. Cada movimiento era seguido de cerca, y cada palabra era interpretada. Era como si no tuvieran derecho a la privacidad, y como si su relación fuera un espectáculo público. La presión era enorme. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de separación. Al principio, no queríamos creerlo. Pensábamos que eran solo especulaciones malintencionadas. Pero con el tiempo, la noticia se confirmó, Hande y Kerem habían terminado su relación. Los rumores de separación comenzaron a circular como un reguero de pólvora en las redes sociales. Al principio, los fans se negaron a creerlo. Pensaron que eran solo rumores malintencionados, creados por detractores de la relación. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Hande y Kerem dejaron de publicar fotos juntos en las redes sociales, dejaron de asistir a eventos públicos juntos, y dejaron de mencionarse mutuamente en las entrevistas. La tristeza comenzó a invadir a los fans. Fue un golpe duro para todos los fans. Sentimos como si hubiéramos perdido algo valioso. Como si un pedacito de nuestra propia historia de amor se hubiera roto. Fue un momento de tristeza y decepción. La confirmación de la separación fue un golpe devastador para los fans. Muchos se sintieron traicionados, como si Hande y Kerem les hubieran arrebatado un sueño.
Lloraron, se lamentaron, y se preguntaron qué había salido mal. Era como si una parte de ellos mismos se hubiera roto. Algunos se negaron a creerlo, y siguieron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero la realidad era cruel, Hande y Kerem ya no estaban juntos. Pero a pesar de la separación, es importante recordar todo lo bueno que nos regalaron Hande y Kerem. Su amor nos inspiró, nos hizo creer en la magia y nos demostró que las historias de amor pueden hacerse realidad. A pesar de la tristeza, es importante recordar que Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Su amor nos inspiró, nos hizo creer en la magia, y nos demostró que las historias de amor pueden hacerse realidad. Nos mostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que puede ser una fuerza poderosa para el bien. Su relación fue un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para el crecimiento personal y profesional. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdura. Sen Kalkam sigue siendo una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y Eda y Serkan siguen siendo una de las parejas más queridas de la televisión. Sen Kalkam sigue siendo un fenómeno mundial. La serie ha sido traducida a varios idiomas, y ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. Eda y Serkan se han convertido en iconos de la cultura popular, y su historia de amor sigue inspirando a personas de todas las edades. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus personajes carismáticos, y su hermosa fotografía. Pero sobre todo ha sido elogiada por la química entre Hande y Kerem, que hizo que su relación fuera tan creíble y conmovedora. Además, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos. Han participado en nuevos proyectos, han cosechado éxitos y han seguido creciendo como personas. Tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos. Hande ha participado en varias series de televisión y películas, y ha sido elogiada por su versatilidad y su talento. Kerem ha protagonizado varias series de televisión y películas, y ha sido elogiado por su carisma y su presencia en pantalla. Ambos han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Y eso es lo importante al final del día. Que hayan podido seguir adelante, que hayan podido superar la ruptura y que hayan podido encontrar la felicidad en sus propios caminos. Lo más importante es que Hande y Kerem han podido seguir adelante con sus vidas. Han superado la ruptura y han encontrado la felicidad en sus propios caminos. Han demostrado que son personas fuertes e independientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus sueños. Su ejemplo nos inspira a todos a no rendirnos y a seguir buscando la felicidad, incluso en los momentos más difíciles. Porque al final, el amor es así. A veces funciona, a veces no, a veces dura para siempre, a veces solo por un tiempo. Pero lo importante es haberlo vivido, haberlo sentido y haber aprendido de él. El amor es un misterio. A veces funciona, a veces no, a veces dura para siempre, a veces solo por un tiempo. Pero lo importante es haberlo vivido, haberlo sentido y haber aprendido de él. El amor nos enseña lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Nos enseña a amar, a perdonar y a crecer. Y aunque a veces nos duela, siempre vale la pena vivirlo. Y la historia de Hande y Kerem nos enseña eso, que el amor es un regalo, que hay que disfrutarlo mientras dure y que hay que aprender a dejarlo ir cuando llega el momento. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor es un regalo. Un regalo que hay que disfrutar mientras dure, y que hay que aprender a dejarlo ir cuando llega el momento. No podemos controlar el amor, ni podemos obligarlo a quedarse. Solo podemos aceptarlo, disfrutarlo y aprender de él. Y cuando llega el momento de dejarlo ir, debemos hacerlo con gratitud y respeto. Así que aunque nos duela que su relación haya terminado, celebremos todo lo bueno que nos regalaron. Celebremos su amor, su química, su talento y su legado. A pesar de la tristeza, celebremos todo lo bueno que nos regalaron Hande y Kerem. Celebremos su amor, su química, su talento y su legado. Su relación fue un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien. Y su legado perdurará en nuestros corazones para siempre. Recordemos esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esas sonrisas contagiosas. Y guardemos en nuestro corazón el recuerdo de una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Recordemos esos momentos mágicos. Esas miradas cómplices, esas sonrisas contagiosas. Guardemos en nuestro corazón el recuerdo de una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Un amor que surgió en la pantalla, y que se convirtió en una realidad. Un amor que nos inspiró, nos hizo soñar, y nos demostró que la magia existe. Porque al final, eso es lo que importa. Que nos hayan hecho creer, aunque sea por un momento, que el amor existe y que puede ser maravilloso. Al final, eso es lo que importa. Que Hande y Kerem nos hayan hecho creer, aunque sea por un momento, que el amor existe y que puede ser maravilloso.
Su relación fue un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Nos mostraron que el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien, y que puede cambiar el mundo. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. Quizás la vida les tenga preparadas nuevas sorpresas. Pero por ahora, celebremos su pasado y deseémosles lo mejor en sus futuros. Quién sabe lo que el futuro les depara a Hande y Kerem. Quizás sus caminos se vuelvan a cruzar. Quizás la vida les tenga preparadas nuevas sorpresas. Pero por ahora, celebremos su pasado y deseémosles lo mejor en sus futuros. Que encuentren la felicidad, el amor y el éxito en todo lo que hagan. Porque Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Siempre serán Eda y Serkan. Siempre serán una pareja que nos hizo soñar. Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Siempre serán Eda y Serkan. Siempre serán una pareja que nos hizo soñar. Su amor fue un regalo que nunca olvidaremos. En resumen, hoy hemos recordado la increíble cita romántica que nos regalaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hemos explorado los momentos clave de su relación, esos viajes inolvidables, su apoyo mutuo y el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento.